¿no? Nefrología desde el año 2010, más o menos hasta el 2020, pues es un tema que, si bien es cierto, ¿no? Como siempre les digo, no tiene muchas preguntas. Sin embargo, es importante que esas 6 o 7 preguntas que vayan a venir, pues no sean desaprovechadas, ¿no? De hecho, creo que es una oportunidad para que ustedes puedan subir esa nota. Ahora, el examen del ENAM, van a ver que no solamente van a venir preguntas directas, ¿no? También les van a venir casos clínicos. Entonces, si ustedes tienen los conceptos bien claros, no van a tener problemas cuando tengan que resolver estas preguntas. Entonces, como podemos ver aquí, bueno, los temas más preguntados en ENAM han sido desde trastornos ácido-base, ¿no? Están también síndrome nefrótico y falla renal aguda. Le siguen bases de nefrología, alteraciones electrolíticas e enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces nos vamos a abocar sobre todo a estos primeros temas y glomerulopatías, tubulopatías, tubulointersticiales, glomerulonefritis y síndrome nefrítico los vamos a dejar para el final. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a tocar estos 7 temas: bases en nefrología, alteraciones hidroelectrolíticas, equilibrio ácido-base, falla renal aguda, enfermedad renal crónica, nefrótico y nefrítico. Estas 3 se han dejado ya grabadas, ¿ya? Igual, cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber por el chat, y si no las llegamos a resolver todas, tal vez por el tiempo, les dejaré un correo para que me hagan llegar sus dudas. Entonces empezaremos con bases en nefrología, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan entender primero la parte normal para después conocer lo patológico, ¿no? Entonces dentro de bases de nefrología empezaremos hablando de las funciones, cuáles son las funciones del riñón, fisiología, y dentro de ellas las partes del glomérulo, ¿no? Las partes de la nefrona, donde estarán la parte tubular, glomerular, y dentro de ellas túbulo contorneo proximal, asa de Henle, distal y colector. Entonces, antes de presentarles cada tema, tendremos la discusión de un pequeño caso clínico, ¿ya? A ver, les comento. Paciente con diagnóstico de mieloma múltiple, ¿ya? Es un caso de paciente que viene ya, mieloma múltiple es un tipo de cáncer, una neoplasia hematológica, que presenta acidosis metabólica hiperclorémica, glucosuria renal, aminosiduria, uricosuria e hipofosfatemia. ¿Qué segmento de la nefrona está siendo dañado por cadenas ligeras del mieloma? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna respuesta para este caso clínico? Muy bien. Por ahí hay una respuesta de Alejandro y Jesús, ¿no? Sí, es la letra A. ¿Y por qué es la letra A? Como vamos a ver la resolución, o vamos a ir viendo en la teoría de la primera parte de fisiología renal, este caso, bueno, primero que es un paciente con mieloma. Sabemos que los pacientes con mieloma es un tipo de neoplasia que dentro de la afectación sistémica, ¿no?, que hacen ellos, fuera de la alteración hematológica, también harán una afectación renal. Y esa afectación renal prácticamente es por el depósito de cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras a nivel renal exactamente tienden a dañar los túbulos, ¿no? Y bueno, ¿qué parte de los túbulos pueden dañar? Pueden dañar el proximal, ¿no? Pueden dañar el distal, el asa de Henle o colector. Pero en este caso, ¿por qué marcamos nosotros túbulo contorneo proximal? Porque aquí nos da un dato muy importante, que el paciente presenta glucosuria y aminosiduria. Y como vamos a revisar la teoría, el túbulo contorneo proximal se encarga del 100% de la reabsorción de glucosa y aminoácidos, ¿ya? Ustedes saben que en medicina es muy poco probable encontrar a veces la totalidad, ¿no? El 100% de algo casi nunca se escucha ni lo leemos, ¿no? Esa es una de las excepciones, ¿ya? En túbulo contorneo proximal se reabsorbe el 100% de glucosa y el 100% de aminoácidos. Quiere decir que en un examen de orina nunca deberíamos encontrar ni glucosa ni aminoácidos de manera normal. Entonces, si en el túbulo contorneo proximal se reabsorbe este 100% y nos dice el caso clínico que el paciente ya tiene glucosuria y aminosiduria, pues el problema está aquí. Entonces, esa sería la clave. Entonces, entramos con fisiología renal. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Para empezar, los riñones son 2 órganos que están ubicados a nivel retroperitoneal, ¿ya? Entonces, son 2 órganos que están ubicados a nivel retroperitoneal. Es importante conocer, más que el peso, el tamaño. ¿Por qué, doctora? Porque el tamaño nos va a ayudar cuando nosotros podamos leer una ecografía renal. Tal vez esto no necesariamente venga en su examen, pero sí cuando ustedes estén en la práctica clínica tienen que tener aproximadamente un número, ¿no? De cuánto mide un riñoncito. Mire, de 12 por 6 por 3 centímetros. Entonces, ustedes más o menos tienen este rango, varía un poco según el libro que vayan a leer, pero quédense con eso, ¿no? 12 por 6 por 3, ¿no? Va de el doble de 3, el doble de 6. Ya. Esto en centímetros. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes vean el caso, o finalmente tengan en la práctica clínica un paciente con enfermedad renal crónica, verán que en la mayoría de casos, pues sus riñones van a estar disminuidos de tamaño. Y esto lo comprobarán con dimensiones en ecografía. ¿Cuánto pesa un riñoncito? Más o menos 150 gramos. Ahora, los riñones van a tener funciones muy importantes. En realidad, ¿cuál es la principal función del riñón? Va a ser filtrar, ¿no? Entonces, de esto de aquí van a surgir 4 funciones importantes. Una de ellas es regulación del equilibrio hidroelectrolítico, preguntado en el examen, ¿no? Y esta descripción ha sido preguntada en el examen. La otra función importante es la eliminación de productos nitrogenados, ¿no? Por eso que los pacientes que hacen enfermedad renal tienen elevación de urea y creatinina. Control ácido base, porque el riñoncito secreta un sistema buffer importante, que es el sistema de fosfatos. Y hormonal, porque no solamente trabaja con los iones, ¿no?, con los electrolitos o con la control de ácido base o eliminación de productos nitrogenados, sino que a nivel hormonal vamos a tener aquí 2 funciones importantes. Una de ellas es la secreción de eritropoyetina, ¿ya? Que sabemos que es una hormona muy importante para la formación de glóbulos rojos. Por eso estos pacientes, ¿no?, tienden a hacer un tipo de anemia. ¿Y qué anemia es, chicos? Anemia por enfermedades crónicas, ¿no?, que será normocítica, normocrónica. Muy bien. Ahora, en cuanto a
Otra función importante hormonal, ¿no? Es la activación de vitamina D. Ustedes saben que el paciente con enfermedad, bueno, en realidad un paciente, una persona normal consume a vitamina D, ¿no? Y esa vitamina D se sintetiza y es activada, en realidad es activada a nivel renal, en 1,25 de hidroxivitamina D. ¿Para qué? Para que pueda actuar reabsorbiendo mayor cantidad de calcio a nivel renal, reabsorbiendo mayor cantidad de calcio a nivel intestinal y aumentando la resorción ósea, para así aumentar los niveles de calcio en sangre. Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica? Lo que va a suceder es que no va a haber activación de esta vitamina, de modo que habrá poca reabsorción de calcio, ya sea renal, intestinal, y menos resorción ósea. Baja ese nivel de calcio en sangre, y esto es captado por la paratormona, ¿no? Sintetizada de las glándulas paratiroides, de modo que, como es captado, el organismo trata de compensar y hace un hiperparatiroidismo secundario. Una forma importante de poder diferenciar de una falla renal aguda. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica tendrá hiperparatiroidismo secundario, a diferencia de un paciente de falla renal aguda que no lo tiene. Entonces, esas son las principales funciones del riñón. Y como ven, todo viene de renal, ¿no? Regulación hidroelectrolítica, eliminación de productos nitrogenados y a nivel hormonal. Ya está. Ahora, pasamos a la siguiente parte, la cual vamos a ver cómo sucede todo esto. Desde que ingresa, ¿no? Desde que tenemos aquí, a ver, la circulación sistémica. Ya vamos a ver que, vamos a imaginar que acá está la aorta abdominal. Y acá saldrá una rama importante, que es la arteria renal. Entonces, la arteria renal, una vez que llega al riñoncito, empezará a ramificarse, ¿no? Ingresa a la médula, ¿no? Se ramificará en arterias interlobares, seguirá ramificándose en arterias arciformes, antes de zonas interlobulares, y una vez que ingresó a la corteza, entraremos en el glomérulo. Chicos, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? ¿Se acuerdan? Ya, a eso quería llegar, ¿no? Hay algunos que a veces confunden glomérulo con nefrona o nefrón, ¿no? En verdad, tienen que saber que la unidad funcional renal es la nefrona, ¿ya? Quieran llamarlo nefrón o nefrona. Entonces, ¿qué es lo que hace el nefrón o la nefrona? Va a tener dos componentes, ¿ya? Un componente denominado glomerular, vamos a ponerlo por acá, y un componente denominado tubular, ¿ya? Entonces, aquí está nuestro glomérulo, y aquí continuará el sistema tubular, ¿no? Nuestro túbulo contorneado proximal, luego vendrá nuestra asa de Henle con su porción descendente, perdón, con su porción descendente delgada, ¿no? Ascendente delgada, luego ascendente gruesa, continuará con el túbulo contorneado distal y terminará en el túbulo colector. Más o menos así. Entonces, nos quedamos en que venía la aorta abdominal, venía una arteria renal que se ramificaba, ¿no? En las arterias interlobares, interlobulares, arciformes, ¿no? Y que finalmente daban más ramas para ingresar en los glomérulos. Ahora, tienen que saber que en cada riñoncito aproximadamente hay 1 millón de nefronas, ¿no? Hay 1 millón de estos sistemas. Y cada nefrona está compuesto por un glomérulo y un sistema tubular, ¿ya? Entonces, la unidad funcional es la nefrona, la cual está compuesta por estos dos, glomérulo y túbulos. Entonces, una vez que ha entrado esta arteria solo es continuación de esto, ¿ya? Entonces, ingresa esta arteria ya con una de sus últimas ramas denominada arteriola aferente, y así ingresará todos los glomérulos que hay en el riñón. La arteriola aferente será la arteria que ingresa sangre dentro del glomérulo, y aquí va a haber una serie de capilares, ¿no? Una serie de capilares glomerulares, ¿no? Por eso dicen que el glomérulo es un ovillo, ¿no? De capilares glomerulares, y saldrá por otra arteria denominada arteriola eferente. Entonces, la que ingresa es aferente y la que sale es eferente. Entonces, ¿qué sucede? Llega la sangre por este lado, ¿y qué sucede en los capilares glomerulares? En los capilares glomerulares, antes de continuar con ello, ¿cómo se llama a la capita que recubre el glomérulo? Es una cápsula, ¿no? ¿Cómo se llama esta cápsula? Cápsula de Bowman, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, dentro de la cápsula de Bowman, entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman, hay un espacio, ¿no? Y a este espacio denominaremos espacio de Bowman. Vamos a poner con verde, ¿no? Espacio de Bowman. Entonces, este espacio de Bowman es muy importante, porque aquí, en el espacio de Bowman, es donde se van a filtrar algunas sustancias. O sea, una vez que ha llegado la sangre a este nivel, entra por la arteria aferente, entran a los capilares glomerulares y habrán algunas moléculas que pasan hacia el espacio de Bowman y otras que no, ¿ya? Y de qué depende que pasen unas sí y de que otras no pasen, va a depender de la barrera de filtración. En los capilares glomerulares, si nosotros hacemos un corte aquí, vamos a llevarlo por acá arriba, ¿ya? Vamos a tener 3 capitas, ¿no? Entonces, si hacemos un corte, tenemos acá la luz del capilar, ¿ya? Esta es la luz del capilar, del glomérulo, perdón, del capilar glomerular. Aquí vamos a tener a una membrana denominada membrana endotelial, ¿ya? Esa es la primera capa. La segunda capa se denominará membrana basal,
y la tercera capa epitelial, ¿ya? Bueno, por ahí dicen capa rara interna, externa y membrana basal. Y así, sí, pues no, esta es la más interna, será el endotelio. La que sigue es la membrana basal y la más externa será el epitelio, denominado también podocito. Entonces, las moléculas para que puedan pasar de los capilares hacia el espacio de Bowman tienen que pasar estas tres capitas, ¿no? Y tienen que saber que estas tres capas no son continuas. Lo vamos a escribir acá. Entonces acá tenemos, ¿no? Son las tres capas, para que no se pierdan, esta es la luz del capilar, ¿no? Y como ustedes ven, estas capas no son continuas, ¿no? Tienen fenestras, es decir, tienen huequitos. Entonces, estos huequitos va a permitir el paso de moléculas de cierto tamaño, no pasan todas. ¿Y cuánto es ese tamaño, doctora? Ese tamaño es de 42 angstroms, ¿ya? Más o menos. Son 42 angstroms. ¿Por qué les digo más o menos? Porque en algunos libros te dicen que es hasta 47, otros 45, pero la mayoría dice 42. Entonces, en teoría, todas las moléculas que midan menos de 42 angstroms podrían atravesar estas membranas, ¿no? Pero no es lo que sucede. ¿Por qué? Porque para que pase una molécula hacia el espacio de Bowman, no solamente depende del tamaño, sino también de la carga. Es así que, por ejemplo, la albúmina tiene 36 angstroms. Entonces me dirían, doctora, entonces toda la albúmina podría pasar si solamente fuera el tamaño. Pero acuérdense que la albúmina tiene carga negativa y una propiedad importante de la membrana basal, sobre todo de la membrana basal, es que va a tener algunas proteínas que le van a conferir electronegatividad. ¿Qué proteínas son? Heparansulfato, agrino, ¿ya? Proteoglicanos. Entonces, estas proteínas le van a conferir electronegatividad a la membrana basal. Entonces, la membrana basal es negativa. Entonces, ¿qué pasa? Como esta es negativa, la albúmina también es negativa. Entonces, ustedes saben que negativo con negativo se repelen. De modo que, si la albúmina quiere pasar, si bien es cierto, la albúmina solamente tiene 36 angstroms, podría pasar libremente, pero no pasa, ¿no? Porque llega, choca con una carga negativa y se aleja, ¿no? Pero ustedes también saben que tenemos hasta un tope de albúmina a la cual denominamos normal, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Y cuánto es lo normal de albúmina que nosotros encontramos en orina? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, lo normal que deberíamos encontrar de albúmina es menos de 30, ¿ya? Cuando nosotros tenemos de 30 a 300, por ahí ya dijeron la respuesta, muy bien. Cuando tenemos de 30 a 300, denominaremos microalbuminuria. Y cuando tenemos más de 300, denominaremos macroalbuminuria, ¿ya? Entonces, menos de 30 es lo normal de albúmina. ¿Y por qué? Exactamente por el tamaño, ¿ya? Por su tamaño, porque la albúmina es una proteína, en teoría, de tamaño relativamente pequeño, ¿no? Pero algunos no pasan, ¿por qué? Porque tienen carga negativa, y algunos se van a filtrar por el tamaño, ¿ya? Esto es diferente a decir proteinuria total, pues, ¿no? La proteinuria total va a incluir ya la albúmina y a diferentes proteínas. Entonces, ustedes saben que la proteinuria, o sea, lo que podríamos encontrar de proteinuria es menos de 150, ¿verdad? Pero, doctora, si proteinuria, o sea, lo normal de proteinuria es de menos de 150 miligramos y albúmina solo deberíamos tener 30, ¿qué es el resto, no? ¿Qué tipo de proteínas es el resto que no es albúmina? El resto de esas proteínas son restos tubulares, ¿ya? Son desprendimientos de los túbulos. Y a esas proteínas se denominan proteínas de Tamm-Horsford, ¿ya? Las cuales aumentarán cuando una persona esté en un estado o de deshidratación o de ejercicio extremo. Pregunta de examen. Las proteínas de Tamm-Horsford son restos tubulares que se pueden encontrar de manera fisiológica, ¿ya? En un examen de orina. Y están dentro, ¿no? De estos 150 que les digo que podríamos encontrar de proteínas de manera normal en un examen de orina. Entonces es importante que conozcan esto, ¿no? De aquí viene todo esto. Entonces ya han visto, ¿no? Viendo tal vez o estudiando un poco lo básico, podemos llegar a recordar estos valores. Ya está. Entonces ya tenemos claro que ¿no? Que para que pasen estas moléculas, tiene que pasar esta barrera y va a depender, ¿no? De su carga y del tamaño de la molécula. Listo. Entonces, las moléculas que han pasado y se han filtrado hacia el espacio de Bowman tienen que continuar por algún lado, ¿no? Entonces, estas moléculas continuarán por el sistema tubular. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, seguirán hacia el túbulo contorneado distal, continuarán hacia el túbulo colector y finalmente se forma la orina. Ahora, ¿qué sucede en todos estos túbulos? En estos túbulos van a haber algunas moléculas que se reabsorban y van a haber otras moléculas que se secreten. ¿De qué depende esto? En verdad, va a depender del tipo de molécula y de los transportadores que existan durante todo este recorrido. Vale decir que estos transportadores pueden o meter moléculas o sacarlas, ¿no? Entonces, hay infinidad de cotransportadores que hay en todo este sistema. Vamos a describir algunos de ellos, algunos que tienen importancia clínica y que ustedes deben recordar, ¿ya? Entonces, es así como finalmente se forma la orina y se realiza finalmente la función de ultrafiltración, ¿no? Y pasaremos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ya les he adelantado un poco, ¿no? De cómo es que se forma esta barrera de filtración glomerular. Y vamos a ver también que quería comentarles algo. La membrana endotelial, ya como ustedes ven, es fenestrada también, ¿no? Como todas las membranas tienen esos huequitos. El endotelio, aparte de tener esos huequitos, ven que, no, o sea, en teoría, si el endotelio tiene algunos huequitos,
¿Cuál es la membrana que debería, digamos, cubrir todos ellos? Debería ser la membrana basal, ¿no? Entonces, si pasa eso, la membrana basal debería cubrirla. Pero van a haber lugares donde la membrana basal no la cubre. Miren acá, por ejemplo, no la cubre por completo. Acá sí la cubre. Acá también la cubre. Aquí tampoco la cubre. Entonces, ¿quién ayuda a cubrir estas partes de las cuales la membrana basal no la puede cubrir en su totalidad? Estas bolitas de verde que ustedes ven acá, ya lo dijeron también, ¿no? Es el mesangio, exacto. Son células mesangiales, ¿ya? Esto de verde es el mesangio. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cuando ustedes vean el capítulo de glomerulonefritis, que se los he dejado grabado, van a ver que, y no solo para el examen, ya, sino también para que ustedes en su práctica clínica, cuando les hablen de que el paciente tiene una lesión endotelial, ustedes saben que dentro de la luz del capilar, ¿qué es lo que hay? Sangre, ¿no? Entonces, si la lesión está a nivel mesangial o a nivel endotelial, ¿cómo debutará este paciente? ¿Cuál será la manifestación que tenga? Si se rompe esta barrera, con lo que va a debutar o la manifestación que tendrá será hematuria. Muy bien, ¿no? Entonces ya no tendrán que estar pensando ni tendrán que estar memorizando algunas cosas. A veces es fácil memorizar, pero a veces pues se te puede olvidar, ¿no? Entonces, si hay lesión a nivel del endotelio o del mesangio, tendremos hematuria. Muy bien. ¿Y qué pasa? Cuando hay lesión a nivel del epitelio o a nivel de la membrana basal, el paciente tendrá proteinuria. Y proteinuria sobre todo porque, ya les dije, sobre todo la membrana basal y los podocitos nos van a ayudar a la electronegatividad, ¿ya? Entonces, con eso ya nos quedamos tranquilos, ya hemos entendido esa parte. Ahora, cuando revisen también el capítulo de glomerulonefritis, ¿no? Yo sé que es un tema que no es muy rentable, pero en esta fase 1 traten de abarcar todo lo que puedan, siempre priorizando los temas de mayor rentabilidad, ¿no? Van a ver que en glomerulonefritis, una de las causas más frecuentes, ¿no? En realidad la más frecuente es el depósito de inmunocomplejos, ¿no? Son inmunocomplejos circulantes, es decir, que se forman anticuerpos, y estos anticuerpos circulan en el torrente sanguíneo y se depositan a nivel glomerular. Y depende del lugar donde se depositen, darán cierto tipo de etiología, ¿no? Cierto tipo de clínica. Entonces, si el depósito se da a nivel subepitelial, se está dando debajo del epitelio. Entonces ya sabrán cómo va a debutar ese paciente, o qué lesión, o qué tipo de manifestación tendrá. Si es subendotelial, ustedes ya saben dónde está, ¿no? Debajo del endotelio, y así lo irán. Y a nivel mesangial, igual. Entonces ya ustedes estarán ubicados y no tendrán que estar memorizando cuál sería la clínica que debería tener ese paciente.